en esta computadora. Ok, ya, y hacemos grandecito el PPT. Entonces, clase de participación y argumentación en democracia, ya saben ustedes, ¿cierto? De eso se trata la clase. Y en torno a ese tema, ¿cierto? Que es más o menos el tema de la clase, vamos a hablar de, para tercero medio A, B y C, vamos a hablar acerca de estos textos que son emitidos, ¿cierto? En distintos medios de comunicación, preferentemente Internet. Eh, Hay incluso plataformas que se dedican a facilitar plantillas para que la gente haga sus propios memes, ¿cierto? Basándose en los que están más o menos como en boga y los temas que están sucediendo. Bueno, ahí vamos a ver las características que tienen estos textos en particular. La idea es que nosotros analicemos críticamente no solo lo que quiere decir el texto, ¿cierto? Sino también entender toda la situación de comunicación en su complejidad, dentro de lo posible, ¿cierto? Porque hay un mensaje, ¿cierto? Hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor que se entiende que de alguna manera intenta interactuar con nosotros. O sea, hay una interacción a propósito, ¿cierto?, de lo que significa este tipo de comunicación en particular. Entonces, analizar críticamente textos de diversos géneros, en este caso, ¿cierto?, los memes, no literarios, bueno, que tienen más pinta de ser literarios por el uso de las figuras, ¿cierto?, en particular, orales, escritos y audiovisuales. Vamos a ver, ¿cierto?, más escritos y audiovisuales que esto está sacado obviamente textual del objetivo. Y ahí está el objetivo, ¿cierto?, que es el OA03, que es uno de los fundamentales. Antes de empezar, vamos a ver dónde estamos, para dónde vamos, ¿cierto? ¿Qué hicimos en la clase anterior? La clase anterior estuvimos viendo un tema polémico y construyendo un argumento para defender posturas. De hecho, esas eran las tareas que nosotros le llamamos opcionales. Están todavía en Classroom, tienen hasta el día lunes para los que no se han metido, ¿cierto?, a hacer esas tareas que son con nota. Yo le había, de hecho, mantengo la oferta hasta el lunes, sí, hasta el martes. Pues, si tienen las tareas hechas de aquí al martes, tienen un 7 automático si está bueno o está malo, da lo mismo, pero tienen que hacerla, ¿ya? Y ojalá hacerla para bien, pues, siguiendo las instrucciones que son bastante sencillas y están bien claras. Ahora, si tienen alguna duda con respecto a las instrucciones o qué hacer, me preguntan por chat, yo les respondo, no tengo ningún problema, ¿cierto? Los voy orientando para que ese 7 tenga sentido, pues, obvio. Esa es la garantía, es que tienen una excelente nota si hacen un excelente trabajo, ¿ya? Y si lo hacen mal, pero se esforzaron, igual tienen el 7, ¿vale? Ahora, si lo hicieron mal y lo hicieron a propósito mal, así como copiar, porque también he visto de eso, que se copian, así, sin mucha complicación, bueno, ahí el viejito Pascuero no les traerá regalo. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Revisaremos y analizaremos diferentes mensajes gráficos con intención humorística, ¿cierto? Es más o menos la orientación que recogemos, ¿cierto?, del objetivo, del propósito de la clase. Ahondando, eso sí, en quienes las emiten y a quienes están dirigidas, ¿ya? Ahora, ¿por qué son importantes estos aprendizajes o por qué son tan valiosos, digamos, estos aprendizajes? Porque se entiende que, de alguna manera, todo lo que nosotros vamos viendo como entrenamiento de lectura nos sirve para estar preparados y críticos, más que preparados, críticos, ¿cierto?, frente a los mensajes que recibimos. O sea, estamos rodeados de distintos tipos de mensajes y los memes son, creo, los que más se han visto en estos tiempos. Igual se agradece, ¿cierto? Obviamente que así sea, porque es humor y eso nos sirve bastante para poder pasar también estos malos momentos en los que estamos metidos, todos. Ya, eso, pues, cuéntame más. Vamos a ver un poco de historia. ¿Qué son los memes? Bueno, no voy a descubrir la pólvora con esta definición. Esto está asequible, ¿cierto? De hecho, el material, prácticamente todo el material de la clase como tal, ¿cierto? Está disponible en internet para todos, ¿cierto? Y en particular, esta descripción en particular está tomada de Wikipedia. Obviamente, revisada y refundada, pues se entiende que Wikipedia lo que hace es simplificar los aprendizajes en torno, ¿cierto?, a las cosas que es como una enciclopedia, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que validar ahí, pues. Así que el conocimiento que aparece, la información que aparece ahí eh, es de veritas. Bueno, yo la revisé y sí es de veritas y se comprueba, ¿cierto? El término meme, de hecho,
para referirnos específicamente a lo que es un meme en particular, es un texto que se presenta preferentemente en Internet. Es un texto, digamos, contemporáneo a nosotros. De hecho, antes del meme existían este tipo de humor gráfico y que eran, digamos, representados básicamente por un dibujo, una imagen, ¿cierto? Una foto incluso, y un texto. Es como lo que hacía Nicanor Parra, por ejemplo, guardando las proporciones, los famosos artefactos, ¿cierto? Pero también yendo un poquito más atrás, lo que se hacían en las revistas que eran dedicadas específicamente a este tipo de humor gráfico, que preferentemente parodiaban ciertos asuntos políticos, ¿cierto? Como bueno, en otrora, ¿cierto? La revista Topase, por ejemplo, que es una revista muy, muy antigua en ese sentido y que hacía memes, po. O ya derechamente, ¿cierto? En la historia del humor gráfico, si nos remontamos, ¿cierto? A esa idea, podemos encontrar dibujos humorísticos, ¿cierto? En el Renacimiento, incluso en algunos se ponen a aventurar que podían ser incluso textos más antiguos todavía, más antiguos que el Renacimiento, o sea, desde que más o menos existen los medios de comunicación masivos, la literatura en particular. Bueno, así de antiguo. Pero específicamente la palabra meme viene a usarse más en la contemporaneidad, ¿cierto? En nuestro tiempo, específicamente en la era del Internet. Y esta palabra se usa para definir o describir más bien una idea, un concepto, una situación, una expresión, pensamiento, manifestando, ¿cierto? En cualquier tipo de medio, puede ser virtual, puede ser un cómic, puede ser un video, un audio, como sale, ¿cierto? En el objetivo al principio, textos, imágenes y todo tipo de construcción multimedial que se replica mediante Internet. Se replica, y cuando hablamos de replicación, ¿cierto? Estamos hablando de hacerse viral mediante, ¿cierto? Entonces esta red de conocimientos compartidos que es Internet, de persona a persona hasta alcanzar la máxima difusión. Esa es la idea. De hecho, Richard Dawkins acuñó, ¿cierto? Este término en particular, término meme, viene, ¿cierto? De una idea de él, ¿cierto? Que sale en un texto que publicó en 1976, que se llama El gen egoísta, donde, ¿cierto? Él dice, le dice meme, con meme, ¿cierto? A una unidad teórica, ¿cierto? De información cultural que se transmite de individuo a individuo, ¿cierto? Es como eh, una cápsula informativa, ¿cierto? Con un contenido específico que generalmente tiene y encierra un significado, digamos, no encriptado, pero sí que entiende, ¿cierto? Esos dos individuos. Es como compartir esa información, ¿cierto? Unitaria, por así decirlo. Pero que, dada la viralidad o dada la réplica que se hace de ese mismo material, entonces se transforma en algo transmisible, ¿cierto? De un individuo a muchos individuos. De hecho, la naturaleza de Internet, basada, ¿cierto? En esta premisa de que se puede compartir información, ha contribuido, ¿cierto? A que existan esta difusión de este tipo de textos, específicamente de lo que estamos hablando, los memes. Uno de los primeros memes, ¿cierto? Documentados, transmitidos por Internet, uno de los primeros, ¿cierto? Porque estaba viendo cuál era el primero, pero en ese revisar empezaron a aparecer, ¿cierto? Estos que están en la portada, no sé si se dieron cuenta que salen de estos dibujitos, apenas son como estos palotes, ¿cierto? Una cabecita, las patitas, las manitos, ¿cierto? De dibujo, no tienen mucha elaboración, y que son básicamente los primeros, la primera gráfica que viene a representarse de manera, de manera, digamos, que se parece a esta descripción de meme. Pero bueno, de hecho hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero Simpson está como inventando su propia página de internet y usa una serie como de GIF, ¿cierto? Esta imagen o dibujos en movimiento y los pone, ¿cierto? En la portada de su página web. Y eso es como básicamente lo que podríamos decir también primeros memes. Bueno, del que se tiene gráficamente, ¿cierto? Como uno de los primeros documentados es este de una guagua que se llama Uga Shaka Baby, ¿cierto? Que apareció en el año 96. Recién cuando Internet estaba empezando a adquirir una masividad ya notoria.
Según el especialista en comunicación mexicano Gabriel Pérez Salazar, el meme de Internet es como una imagen acompañada de un texto, generalmente, ¿cierto? Eso lo tenemos bastante asimilado, como una unidad cultural replicada que aparece, ¿cierto?, de manera identificable, plenamente reconocida, ¿cierto? Y eso es, y entra ya derechamente en rigor desde el año 2000 en adelante. Pero el antecedente del Huachaka Baby, ¿cierto? Es este, que sería como uno de los primeros memes. Jugando, ¿cierto?, con la idea de la burla, por supuesto, del sentido del humor, de la parodia, la sátira, ¿cierto? Etcétera. ¿Quiénes son los que emiten este tipo de textos y por qué? O sea, ¿cuál sería su propósito? Propósito comunicativo. Bueno, los que emiten son todos, bueno, la comunidad en general, ¿cierto? Puede emitir, cualquiera de nosotros puede emitir un meme, o sea, no vamos a caer en develar este tipo de verdad ya como asimilada culturalmente. Los memes dicen puede propagarse mediante hipervínculos, foros, image board, ¿cierto? Sitio web y cualquier otro difusor masivo. Sobre todo como los que son hoy en día mayormente usados específicamente en las redes sociales. Instagram, Facebook, ¿cierto? WhatsApp. Bueno, WhatsApp ahora se pueden mandar stickers y los stickers generalmente son memes. O sea, para que estamos con cosas, ¿cierto? El concepto de meme se ha propuesto como un posible mecanismo de evolución cultural. De hecho, son más o menos lo que podría reflejarse en estos tiempos que estamos viendo. Son textos que cierran perdón, un sentido humorístico y con ello también cierta inteligencia en la creación. Son textos breves, son textos directos y contingentes. Incluso hasta podrían considerarse desechables, porque van como ocupándose en un momento y inmediatamente van como perdiendo significado, o sea, se ocupan en el contexto. Ahora, hay unos que trascienden, ¿cierto?, al margen temporal al que están inscritos o suscritos básicamente, como en el sentido de lo que se quiere como eh, ironizar o de lo que se quiere burlar uno, ¿cierto? Y después, obviamente, pueden ser reeditados. Eso también sucede. El concepto de meme se ha propuesto como un posible mecanismo, ¿cierto?, de evolución cultural en ese sentido. Las estrategias publicitarias de mercadotecnia, también tenemos que reconocer eso, se hacen y se basan en este tipo de propagación para promocionar productos o conceptos incluso. De hecho, si se dan cuenta, hay como una oleada de memes en base, ¿cierto?, a temas que son más o menos como contingentes, y eso posiciona al lector, o sea, al receptor de este tipo de textos, ¿cierto? Los posiciona frente a un tema en particular y lo prepara con respecto a ese tema. O sea, como implícitamente el meme tiene un sentido, o algunos memes pueden tener sentido, ¿cierto? También comercial a ese nivel. De hecho, los memes pueden mantenerse, como les decía recién, pueden mantener inmutables con respecto al tiempo o pueden evolucionar. Pueden ser azarosos, pueden ser imitados, ¿cierto? De hecho, hay muchas adaptaciones de memes a propósito de eso. En ese sentido, cuando hablamos de inmutabilidad, nos referimos, ¿cierto?, a memes que son como circunscritos a un aspecto en particular, pero muchas veces estas plantillas, como les decía al principio, que están en páginas, me permiten utilizar la imagen y cambiar el texto, por ejemplo, y adaptar el texto a un contexto, ¿cierto?, mucho más cercano al que se quiere, digamos, parodiar, entre comillas. Bien. Bueno, por eso digo, se puede imitar, parodiar o añadir nuevos contenidos. Los memes normalmente surgen como una forma de interacción social, como referencias culturales, ojo con eso, o como una forma de describir situaciones de la vida real de las personas. Es como de alguna manera hacer como una reflexión en torno a lo que se está viviendo o sucediendo en torno, ¿cierto?, a la vida en sí. La rapidez con la que se pueden extender a escala mundial y su impacto social ha traído interés de estos investigadores. De hecho, se han hecho libros investigando y tratando de esclarecer un poco, ¿cierto?, este fenómeno, porque valga la idea, esto es un fenómeno mediático y comunicacional actual. Como les decía, representa, digamos, lo que está sucediendo en nuestra sociedad actual, ¿cierto? Representa
esa rapidez, ese vértigo, ¿cierto?, con el que los medios de comunicación nos bombardean. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, que van sucediendo los distintos hechos, valga la idea, ¿cierto?, se van replicando en estos memes casi automáticamente. O sea, pasa algo, murió Maradona, por ejemplo, y al rato ya había memes en torno a eso. Eh, Incluso a veces nos enteramos de un hecho, de un suceso, a veces pasa eso, ¿cierto? Que nos enteramos de que sucedió algo por un meme. Un meme nos dice algo acerca del hecho y nos remite, ¿cierto?, a investigar acerca de si el contenido del meme es verdadero o no, por ejemplo. En la área académica, ¿cierto?, se investigan modelos para predecir qué memes se van a propagar por la red y cómo van a evolucionar. Comercialmente, obviamente ya los que estudian mercadotecnia, ¿cierto?, ya pusieron el ojo en eso y están utilizando, ¿cierto?, en publicidad y en marketing. De hecho, hay no sé si el caballero ese que tiene como la cara como triste, y fue usado, por ejemplo, para la publicidad de Trendy, ¿cierto?, o de la Trendy, por ejemplo. ¿Para qué hablar de otros personajes que se han hecho famosos justamente viendo memes, como el delantero, por ejemplo, que se ha hecho famoso viendo memes y que luego son invitados por grandes compañías, grandes marcas, ¿cierto?, para hacer cara o rostro, entre comillas, porque igual lo usa como una bolsa en la cara, ser rostro, digamos, de un producto en particular. Estoy pensando en Samsung, por ejemplo, la marca Samsung, que ocupó cierto delantero en la promoción de uno de sus últimos teléfonos. Ya, y aquí, ¿cierto? También los memes que tienen un cierto contexto, ¿cierto? Se explican, tienen su origen también. Situaciones que son, eso no lo digo específicamente, pero se entiende que hay situaciones particulares que dan origen, ¿cierto?, a una imagen, a un video, como en este caso, ¿cierto? Y esa imagen y ese video es rápidamente replicado como una situación similar en la que uno se encuentra, obviamente haciéndolo al alcance y cambiando, añadiendo al centro un contenido específicamente nuevo. Y obviamente con un sentido, un doble sentido, podríamos decir, un mensaje, digamos, construido connotativamente, ¿cierto? Bueno, ¿quiénes son los que reciben este tipo de textos? Y aquí tenemos una descripción de más o menos quiénes podrían, de menos a más, ¿cierto? De menos a más puede ser alguien en particular, ¿cierto? De menos a más puede ser luego una comunidad o una subcultura específica, ¿cierto? Dentro de las comunidades, ¿cierto? Dentro de la cultura hay subculturas, ¿cierto? Grupos específicos, ¿cierto? De personas. Luego vienen comunidades digitales que son más o menos grandes, pero también dentro del universo seres humanos, ¿cierto? Son de seres humanos, son, digamos, también de determinadas comunidades. Pueden ser grupos etarios, y hay generaciones, ¿cierto? En particular, por ejemplo, memes que estén dirigidos a boomers o memes que estén dirigidos, ¿cierto?, a la generación, bueno, Z, porque la generación D todavía no tiene conciencia, digamos, de los medios de comunicación en general, aunque participan de ellos. La generación D, por si acaso, es la generación que es nativa en torno, ¿cierto?, a la inteligencia artificial. Ya se habla de ese tipo de esa nueva generación, que es los chiquititos, ¿cierto?, que tienen menos de 10 años. También puede ser un grupo etario en particular, como les decía, en ese sentido, pensando incluso en las diferentes categorías de edades, ¿cierto?, que pueden haber. O puede ser un meme, ¿cierto?, considerando a una sociedad completa, ¿cierto? Un país, por ejemplo, o una comunidad, como puede ser el hispanoparlante, etcétera, etcétera, que comparten una cultura, ¿cierto?, en particular. Como por ejemplo que es de este tipo final, ¿cierto?, es de lo último, a propósito de una sociedad incompleta, completa en su magnitud. Me dijiste que no, por ejemplo. Es uno de los memes más usados, ¿cierto?, durante el año 2020. Eh, o que está dirigido, ¿cierto?, a una comunidad en particular, que en este caso, ¿cierto?, serían los que son aficionados a las matemáticas, aunque se entiende, ¿cierto?, puede ser aplicado también en todo el ámbito educacional, por ejemplo. Yo no los voy a leer, ustedes los van a ir viendo, ¿cierto?, y van cayendo en la cuenta de lo que estoy diciendo. Que, por ejemplo, puede ser una representación de esta generación en particular. O sea,
los que estamos vivos y conscientes de lo que significa, ¿cierto? Vivir una pandemia. Y imagínense ustedes contándole en el año 2070, ¿cierto? A sus nietos estas cosas. Son chistosas ahora, pero se entiende que igual son complicadas. A propósito, ¿cierto? De situaciones, como les decía, pues videos que se viralizan también se transforman rápidamente en material para hacer memes. Ustedes saben el desenlace, ¿cierto? Del video al que pertenece esta imagen. También aludiendo, ¿cierto? A situaciones clásicas, ¿cierto? De hecho, de Chavo del Ocho o de la serie Chavo del Ocho, ¿cierto? Se han hecho bastantes memes, stickers, ¿para qué hablar? ¿Cierto? Cuando se utilizan este tipo de programas de televisión que son muy masivos, como referencia, ¿cierto? Sirven justamente para poder poner en común acceso, ¿cierto? El chiste en particular. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de memes para que se entienda, digamos, también. Voy a ir analizándolo. Obviamente, me hago responsable de lo que se mencione y salga aquí, ¿cierto? Obviamente. Pero también para entendiendo con altura el aspecto crítico, ¿cierto? Que estamos aplicando en la lectura de estos textos. Obviamente, hay memes que utilizan la sutileza, ¿cierto? Del lenguaje, otros que utilizan la sutileza, ¿cierto? De las referencias, el arte en particular, ¿cierto? Que entiéndase que todo esto es un trabajo también desde un punto de vista, ¿cierto? Literario, es un trabajo artístico. O sea que hay una connotación de por medio, ¿cierto? Más allá de que el humor sea básico o que sea un poco más elaborado. Y ahí vamos a ir revisando, ¿cierto? Debería haber puesto primero la plantilla crítica, ¿cierto? Pero al final de la tanda de memes vamos a ver una pequeña tabla, ¿cierto? Que nos va a servir como referencia para poder tener un juicio más crítico con respecto a este tipo de mensajes. Ok. Por ejemplo, este ya tiene, obviamente que una intervención, si se dan cuenta, pues son como artefactos, pues si tienen esa connotación de ser un texto básicamente poético, literario, ¿cierto? Sin que tenga necesariamente un- una figura literaria, ni mucho menos, ¿cierto? Aquí hay una alusión, se entiende también una metáfora a partir de ese texto que está intervenido, que sería, ¿cierto?, el precio de estos helados. Y aquí un poco también como salvando la situación en la que se encuentra el deplorable estado, ¿cierto?, de evaluación que tiene el gobierno de Sebastián Piñera, que está en un 7 o 8%, ¿cierto?, de aprobación. Obviamente ganándose el voto popular, ¿cierto?, y la aprobación popular. Medidas tan urgentes como esta que podría ser este encabezado en particular. Claro. Otro. Por ejemplo, estos que son obviamente también pensando en la implicancia y la lógica que tiene también justamente la información que nosotros recibimos en relación, ¿cierto?, a los productos de higiene, ¿cierto? Bueno, se entiende, digamos, que eso, que eso es como una lógica la que nosotros, digamos, usamos para este tipo de información. O este otro, ¿cierto? A propósito de que aquí hay un texto que está mal, la incorrección idiomática, ¿cierto? De no usar un punto o una coma, permite, ¿cierto?, la respuesta humorística, ¿cierto? Dice, el amor, el bolso que quiero está en promoción hasta mañana. Entonces, como no hay un punto, él se basa, no hay una coma, ¿cierto? No hay una pausa, él se basa en eso, ¿cierto? Para poder decir, hasta mañana, mi amor, que descanse. Y hacer, ¿cierto? Hacerse el Larry. Estaba buscando justamente esa expresión. La he escuchado harto en medios de comunicación también. ¿Qué es? ¿A qué alude, cierto, esa idea de hacerse el Larry? He visto harto, incluso algunos memes a propósito de eso, ¿cierto? Y algunos, bueno, algunos de los que he consultado, ¿cierto? Hablan de un personaje de los tres chiflados, ¿cierto? Que literalmente es un tipo que se hacía el loco, ¿cierto? Y de hecho los tres chiflados, chiflados, locos.
y era de nombre Larry, entonces hacerse Larry como hacerse el loco. También, a propósito de Larry, y también es como más, creo que es más exacta la idea, ¿cierto? De que Larry se refiere a uno de los personajes de mi, ¿cómo se llama esta serie? De la bruja hechizada, ¿cierto? Bewitched, donde sale, ¿cierto? Samantha, que es una mujer que es una bruja, que se casa con un mortal, y qué sé yo. Y uno de los personajes, ¿cierto? Que sabe que existe este mundo mágico, se hace el desentendido, ¿cierto? Se hace el Larry. Y se llama Larry, pues, justamente. ¿Cómo fue que venga de ahí? Por ejemplo, también pues, haciendo alusión o haciendo referencia a un producto cultural, a un accidente cultural, ¿cierto? Dentro de nuestra realidad. Este, por ejemplo, que tiene que ver justamente con cómo nos comunicamos justamente todos, que mayoritariamente, sino a través de WhatsApp, por ejemplo, ahí como en el chistecito. Este otro, hablando y jugando, ¿cierto? Con el tema idiomático. Yo lo vi así, ojo, yo no me hago responsable de lo que vaya a decir el texto. Se entiende que la palabra, ¿cierto? Alude a la máxima, ¿cierto? De temperatura a la que puede llegar. Y justo hoy día es viernes. Otro que tiene que ver este, en particular, ¿cierto? Con una comunidad, básicamente, ¿cierto? La comunidad LGTB, representada, ¿cierto? Por esta frase de que las mujeres que antecedieron, ¿cierto? Hasta chicas, ¿cierto? Fueron brujas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es una referencia en realidad a lo que es más concreto, ¿cierto? Como un escenario posiblemente más concreto. Sería este, ¿cierto? Y de hecho, sí, pues, uno tiene más alusión a esta idea de personas mayores, ¿cierto? Que son más como más supersticiosas y todo. Bueno, o mal informadas, digamos. Este es solo para entendidos, este de acá lo voy a dejar solo para entendidos, yo lo voy a explicar, se entiende, digamos, que hace alusión a un chiste. También, por lugares comunes, ¿cierto? Generalmente los memes ocupan esos lugares comunes para poder transmitir con una imagen, tan solo, ¿cierto? Lo que se quiere transmitir. O este otro sector, nuevamente usando como referencia esta serie Chavo del Ocho, ¿cierto? Cuando uno queda literalmente eh, mal. Ocho bolsas. A veces la realidad como que supera la ficción y pasa esto, por ejemplo. Bueno, no hay que saber francés para saber qué dice, ¿cierto? El cartel y que coincide justamente con las personas que están ahí, que son eh, fuertemente cuestionadas a propósito, ¿cierto? De su comportamiento institucional. Otro que se explica, ¿cierto? A propósito de la contingencia, no tiene sentido, digamos, sino ahora cuando, ¿cierto? Ahora es cuando, de hecho, el 8 de diciembre se celebra justamente la Asunción de la Virgen y justamente se hacen peregrinaciones en distintas partes y por las mandas que se pueden estar pidiendo, se entiende, digamos, a qué alude. A propósito también de cómo se podría como aproximar la idea, ¿cierto? de una vacuna a nuestra realidad latinoamericana, ¿cierto? Porque esta bicicleta no sé si la imagen es de otro, parece que es de Brasil, sino que por las patentes de los autos que están aquí atrás. Se entiende, ¿cierto? Pfizer, una de las empresas que están, de los laboratorios que están, ¿cierto? Fabricando masivamente estas vacunas. Se entiende que la cadena de frío es súper importante para el cumplimiento, ¿cierto? Del protocolo de vacunación. Entonces, si ustedes ven, hay mucho sol, una tapa, ¿cierto? Una caja de Purmavit mal tapada, ¿cierto? Y obviamente aludiendo, ¿cierto? A que nuestro sistema de salud también es muy bueno. De cómo son bien, bien críticos y bien profundos, ¿cierto? Los análisis que se puedan hacer a propósito de un meme. Por eso que son bastante estudiados también. A propósito, ¿cierto? Del segundo retiro, fíjense. No sé si esta le salió, obviamente tengo un texto intervenido, pero se entiende que aquí está la referencia real de lo que sucede, ¿cierto?
De hecho, yo estaba haciendo la fila y habían 500.000 personas antes que yo. 500.000. O sea, imagínense una fila de 500.000 personas si fuera real. Una locura, ¿cierto? Bueno, exagerando un poco esa situación, alguien intervino, ¿cierto?, el texto y puso eso lo van a entender dentro de 10 años. Y aludiendo obviamente a la AFP que tenía más problemas a propósito, ¿cierto?, del segundo retiro. Y del primero, también. Bastante bullado, ¿cierto?, su situación. Esto también una alusión, ¿cierto?, directa a una generación en particular, que es la que vimos, ¿cierto?, esta película, la de los Gremlins, cuando estábamos, ¿cierto?, chicos. Y sabemos lo que sucede que si uno pone, ¿cierto?, o expone a estos monitos, ¿cierto?, al agua. Entonces, claro, lo que significa, ¿cierto?, también en el contexto en el que estamos, 2020, ¿cierto? ¿Qué podemos esperar del 2020? Sino que literalmente un desastre total, como podría suceder ahí. Aquí, voy a hacer chiquitito. La placa de Nazca, ¿cierto? Viendo que está pasando el 2020 sin haberse manifestado. Ahí, ¿cierto? Sí, bueno, analizando, ¿lo hago o no lo hago? A propósito, ¿cierto? Esto es verdad, este no es un meme, este no es meme, el meme es este, que se hace con los billetes de Maradona, por ejemplo. Claro, aquí no es el mismo billete, se entiende, es un juego. Pero también festinando, ¿cierto? A propósito no siendo burla preferentemente a la persona en particular, sino a quienes le profesan cierto idolatría. Aquí hay que separar obviamente al deportista, ¿cierto? De la persona privada, que, bueno, hay un debate, pues, se entiende, digamos, que muchas personas creen que son situaciones totalmente diferentes, pues, o sea, que se van a gloria, ¿cierto? Aquí, de hecho, se está vanagloriando al futbolista y no a la persona, ¿cierto?, fuera de las canchas de fútbol. Otros dicen, bueno, es la misma persona, ¿cierto? Se entiende entonces que hay una crítica y ahí de eso se cuelga justamente el texto humorístico, haciendo burla, ¿cierto?, de eso. Esto es un poco más filosófico, buscando, ¿cierto? Entendiendo, digamos, la relación que hay entre la velocidad y el punto de vista, ¿cierto?, de que se supone que está el caracol, asumiendo, ¿cierto?, esa perspectiva. Y este otro, obviamente, jugando con uno valga la redundancia, de los juegos más populares durante este 2020, ¿cierto? Un juego bastante sencillo en su estructura, de su forma, digamos, de su jugabilidad, su forma, digamos, de presentársenos. Y a propósito de eso, ¿cierto? Justamente un aspecto contingente revelado. Ya, porque hay gente que es crítica de esto y dice que los memes nos hacen mal. Bueno, podemos llegar a la conclusión de que no, de que este tipo obviamente guardando la proporción y la distancia, cierto, crítica que tiene este tipo de texto, yo puedo, obviamente, si los entiendo y si los analizo, y como todo texto, ¿cierto? Si yo voy más allá de lo que evidentemente se muestra, llego en profundidad, ¿cierto?, a hacer un alcance con respecto a esta información, entonces, no, la respuesta debe ser no, no hacen mal. Tengo que obviamente también diferenciar y no usar este tipo de información como la única información, ¿cierto? Como les decía al principio, hay textos, hay memes, ¿cierto? Que hacen referencia a hechos reales y es preferible, ¿cierto? Informarse de esos hechos reales primero y luego, ¿cierto? Verificar el contenido del meme y reírse o no, por ejemplo. Por ejemplo, estos dos, porque no sé si han cachado los de los monolitos. Ese sería un monolito más en Chile, ¿cierto? Que a propósito de gente que bota basura y que deja todas las cosas botadas por ahí. A eso hace solución. Y lo otro. Bueno, ¿y cómo se elabora un meme? Pues es súper sencillo. Esto a propósito de un partido del Inter con otro equipo, no me acuerdo que jugó el Inter el otro día. Y claro, se estaban jugando la clasificación y en los últimos minutos, ¿cierto?
entra Alexis Sánchez y tiene una opción de gol que podría significar la clasificación. Entonces se utilizan, yo lo hice así, ¿cierto? La persona, la pelota serían los planes, Lukaku sería como el año y el arco sería la meta, digamos, literalmente el 2021, el pasar, ¿cierto? De este nefasto 2020. ¿Se entiende? Digamos, qué es lo que sucede. Los que no cacharon, ¿cierto? Aquí desde otro ángulo les muestro justamente esa jugada. Está totalmente habilitado Sánchez para hacer el gol y ahí está Lukaku, ¿cierto? Que se inhabilita, por eso se queda parado, no se puede mover. Entonces, como no se puede mover, es como un, literalmente un obstáculo y la pelota, ¿cierto? Termina rebotando en su cabeza y evitando el gol. Bueno, esta es la tabla que les decía que hay que utilizar, que es básicamente una tabla de análisis estándar, ¿cierto? Por eso yo le puse solamente a la palabra fragmento que estaba anteriormente puesta, ¿cierto? Le puse meme. ¿Qué tema se presenta? Entendiendo, ¿cierto? Yo analizo eso, cómo trata el tema, ¿cierto? O el problema, quiénes son los narradores, quiénes son los emisores, ¿cierto? ¿Qué características tienen su emisión, ¿cierto? ¿A qué generación pertenece? ¿A qué ámbito se desempeña? ¿Qué sé yo? Y cómo es el lenguaje, a qué alude el lenguaje. Ojo que yo, obviamente, en el filtro de los memes busqué a aquellos que no tuvieran garabatos, pero muchos que tienen, ¿cierto? Utilizan el lenguaje coprolálico porque es mucho más sencillo de utilizar, ¿cierto? Mucho más, alude, digamos, a un público mucho más diverso. ¿Entiendes? Bueno, aprendimos hoy, ¿cierto? Aprendimos que revisamos memes y entendimos, ¿cierto? Que estos mensajes gráficos de humor tienen obviamente un emisor, tienen una intención y tienen un receptor ideal. ¿Cómo los vamos integrando? Obviamente porque también frente a este tipo de texto tenemos que mantener cierta perspectiva crítica. Ojo que llegan a nosotros e intentan informarnos, educarnos o entretenernos, pero que también hay que estar y someterlo, ¿cierto? A un juicio crítico, ¿cierto? De que si lo que dicen es real o no, ¿cierto? O qué es lo que eluden finalmente. Lo que vamos a hacer el próximo viernes, si que tenemos normalidad dentro del proceso de clases, acuérdense que el próximo viernes es el cierre de año para cuarto medio, entonces vamos a ver si eso se cumple bien o se cumple con alguna alteración. Deberíamos haciendo, ¿cierto? Un recuento de lo bueno, lo malo y lo feo. Cierre, ¿ya? Por eso está como chispita. Eso sería, pues, chiquillos. Nos vemos entonces el lunes. Entonces, de cierre también. Hasta la vista, baby. Cuídense harto. Nos vemos. Chau, chau.